que por favor se detengan los primeros 3 versículos de Isaías capítulo 27. Dice la palabra del Señor de esta manera: en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte. Mire qué tipo de espada. Dura, grande y fuerte. Al leviatán serpiente veloz y al leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En aquel día, mire que es el mismo día, es el mismo acontecimiento, 2 realidades diferentes y el mismo Dios. Cantar acerca de la viña del vino rojo. Yo, el Señor, la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. Para que nadie la dañe. El título de este mensaje es Cuidados por Dios. Cuidados por Dios. Ahora, esta es una de las verdades más interesantes que podemos comprender o que debemos comprender, porque a veces desconocemos lo que significa el cuidado de Dios para nosotros. A veces no comprendemos la dimensión del Dios que nos cuida. Y creo que a veces el concepto que tenemos de Dios es distorsionado, de un Dios cruel, malévolo, injusto, poco amable y amoroso. La gente afuera tiene ese concepto de Dios. Solamente tome un tiempo y hable y pregúntele qué piensa de Dios. En algún momento sacará la expresión: bueno, Él es injusto, Él está quieto, Él no nos guarda, Él no nos cuida. Y tristemente muchos cristianos a veces tenemos ese concepto de Dios porque no conocemos al Dios de la Escritura. Lo vemos como un Dios cruel. Tal vez usted no lo dice con esas palabras, pero cuando están circunstancias difíciles, cuando la adversidad llega, cuando la tempestad llega y amenaza tu vida, podemos llegar a decir en un momento como los discípulos cuando le hablaron a Jesús en medio de la barca, cuando estaba dormido y lo despertaron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otras palabras, te das cuenta que no nos estás cuidando, no eres tan amoroso como pensamos. Creo que muchas veces cuando llega la adversidad en nuestra vida, sale ese concepto de Dios. Como, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que me cuida? ¿Dónde está el Dios que me ama, que me protege? Y ese es Dios. ¿Sabe? El Dios de la Escritura que yo conozco es un Dios amoroso. Es un Dios lleno de gracia, de misericordia. Es un Dios justo, nunca injusto. Es un Dios sabio, amable. Ese es el Dios de la Escritura. Ese es el Dios que debemos conocer. Y de hecho, ese es el Dios que tú y yo disfrutamos. Porque quiero decirle algo: el cuidado de Dios, pleno y completo, solamente lo disfrutan sus hijos. Solamente lo disfruta su pueblo. Solamente lo disfrutan los elegidos. Solamente lo disfrutan los escogidos. De hecho, cuando usted mira el texto que acabamos de leer, se da cuenta que aquí se demuestra el cuidado de Dios. El profeta Isaías lo que está diciendo es que Dios establecería juicio sobre las naciones, pero a la misma vez su cuidado se mantendría sobre su pueblo. Eso es lo que se representa en los primeros versículos. En aquel día, 2 realidades diferentes. Para el mundo será temor, temblor. Para el mundo será tragedia, pero para los hijos de Dios disfrutaremos de ese cuidado, del Dios que nos guarda, nos riega todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, las naciones están representadas aquí figurativamente en 3 animales: el leviatán serpiente veloz, leviatán serpiente tortuosa y el dragón que está en el mar. Obviamente esto no es literal, no es que Dios tenga una guerra y un enojo contra los animales. De hecho no está hablando. El pueblo de Israel y el profeta también sabía lo que Dios estaba refiriendo. Estos 3 animales representan las naciones. Específicamente se estaba refiriendo a Siria, Babilonia y Egipto, donde Dios establecería juicio sobre ellas y cuidaría a su pueblo, al remanente suyo. Ahora, también es necesario entender que tiene una aplicación escatológica para nuestra vida todo el tiempo.
tiempo, el día final, el día donde Dios juzgue la maldad, el hombre pecador, las naciones, tú y yo podemos gozar de que el cuidado de Dios estará sobre nosotros, de que su ira no llegará a nuestra vida, de que su ira no será para con nosotros. Ese es el Dios que manifiesta en la Escritura, es el Dios que yo conozco. Ha tenido cumplimiento cuidando al pueblo de Israel por mucho tiempo, su remanente. Por a través de todas las edades y tiempo, los santos han sido cuidados por el favor de Dios. De hecho, hoy la iglesia disfruta el cuidado de Dios y hasta el último de nuestros días disfrutaremos el ser cuidados por Dios. Esta es una verdad maravillosa, esta es una verdad gloriosa, preciosa, que tú y yo debemos meditar en ella. Y cada vez que meditamos nos damos cuenta de lo grande que es Dios en todas las áreas. Cuidados por Dios. No cuidado con Dios. El que tiene que tener cuidado con Dios, el impío. Pero nosotros somos cuidados por Dios. Y yo hoy no pretendo hablar de lo que representa esta gran verdad, porque en su totalidad sería imposible cubrirla, por lo menos hoy. Pero quiero extraer algunos aspectos del pasaje que nos demuestran, que nos deben dar aliento, fortaleza de lo que significa ser cuidados por Dios. Amén. Para que podamos disfrutarlo y valorarlo como su pueblo. Lo primero es que el cuidado de Dios para con su pueblo es un cuidado primordial. Diga primordial. Esto no es cualquier cosa. Con primordial quiero decir que es fundamental, crucial, esencial y necesario. Es necesario, en otras palabras, el ser cuidados por Dios no solo es un privilegio, es una necesidad. Es una necesidad, porque la única manera de ser guardados de aquel día, que tiene contextos en diferentes áreas, aún en nuestro tiempo, la única manera de ser guardados de aquel día es que el día en donde Dios manifieste su juicio sobre la maldad del hombre, tú y yo seamos cuidados. Por eso es necesario. Porque si Dios establece juicio y no se encarga de cuidar a su pueblo con el mismo juicio que establece sobre el impío, se llevaría por delante a sus escogidos. Por eso es que este cuidado para nosotros, más que un privilegio, es algo primordial, es necesario. Y Dios lo ve que es tan primordial, que de hecho le dice al pueblo de Israel que Él juzgaría a las naciones, traería sobre ellos castigo, pero como es tan primordial su vida sobre nosotros, le advierte al pueblo de Israel que Él los cuidará y le da directrices de lo que deben hacer. Vaya a los versículos anteriores, porque cuando usted lee el capítulo 27 sería malo leerlo desde ahí o establecer el pensamiento, porque lo primero que tenemos que preguntar es ¿cuál día? En aquel día, ¿de qué viene hablando? Y el capítulo 26, versículo 20 nos muestra lo primordial del cuidado de Dios. Mire, versículo 20 al 21, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Y después dice, en aquel día. ¿Sabe qué glorioso? En ese mismo día Dios cuida de su pueblo todo el tiempo. Él ha nacido, tú y yo hemos nacido para ver el cuidado de Dios. Es primordial porque nada ni nadie nos puede tocar. Oh, qué verdad gloriosa en nuestra vida. Cada vez que meditamos el cuidado de Dios, nos damos cuenta que es esencial en nuestra vida. Solamente mire la fragilidad de la vida. Solamente analice la maldad del hombre y comprenda la severidad de Dios y se dará cuenta entonces que el cuidado de Dios no es algo opcional. Porque nuestra vida jamás podremos sostenerla por nuestros propios medios. La criatura en ningún momento podrá sostener su propio cuidado. Mientras el mundo está esperando, o Dios más bien se enojará con el mundo, tú y yo estamos en paz con Él. Por eso el versículo 4 dice, y no hay enojo en mí. ¿Para con quién? Para con su viña.
para con su pueblo, que representa a los escogidos, y no hay enojo en mí. ¿Sabe? Esta es una de las bienaventuranzas. Qué bienaventuranza saber que la ira de Dios no llegará a mí, que yo estoy en paz con Dios, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Por eso entonces podemos disfrutar del cuidado de Dios. Ahora, pero lo que te quiero decir es que es fundamental este cuidado, porque nada, ni nadie, ni ninguno de nosotros podemos tener nuestra vida guardada por nosotros mismos. La creación no puede cuidarse ella misma. Dios sostiene la creación. De hecho, la creación, la roca, las montañas que usted ve inamovibles, en un momento se derretirían si Dios quitara su omnipotencia que las guarda y que las cuida. En un momento nuestra vida dejaría de ser si Dios, que es el que sostiene nuestra vida, no la cuida constantemente. Pastor, pero es que yo soy un hijo de Dios, no tiene nada que ver. Pastor, es que yo soy un escogido, no tiene nada que ver. Aunque tú y yo seamos piedras vivas, siempre necesitaremos el sostenimiento de la piedra angular. Aunque tú y yo seamos pámpanos que dan fruto, siempre necesitamos de la vid que nos sostiene con su raíz, con su esencia. Aunque tú y yo seamos miembros del cuerpo de Cristo, siempre necesitaremos de la cabeza que da vida a ese cuerpo. Es decir, aunque seamos escogidos, el cuidado de Dios es necesario, primordial para nuestra vida. Dios no nos cuida de un momento para otro y ya después nos deja que nosotros nos cuidemos por sí solos. No es como que Dios cuida y nos da una vuelta en una rueda y luego la vuelta gira por sí sola y Él ha quitado su mano. No. En el momento que Dios quite la mano de nuestra vida, en ese momento dejaremos de existir, nos secaremos, nos marchitaremos. Por eso ese cuidado es primordial. Primordial. Y primordial para sus hijos. Qué bueno saber que Dios se ha comprometido a cuidarme. O si no fuera así, no le hubiera dado las instrucciones al pueblo de Israel. Escóndete, ten la calma, que aunque yo juzgue, a ustedes los cuidaré. Porque la esencia de Él es Él. Yo quiero decirte, amado hermano, iglesia, por más que tú trates de cuidar tu vida, si Dios no la cuida, es en vano. Puedes tratar de cuidarlo con la mejor seguridad, la mejor alarma, hasta el seguro de vida que no es seguro de vida porque no le garantiza la vida a nadie. Eso es una cosa incoherente. El único seguro de vida es Cristo en nosotros, porque Él es la fuente. Tú y yo simplemente somos corrientes. ¿Sabe? Tú y yo somos rayos de sol, rayos de luz, no somos soles. Él es la fuente. Tú y yo simplemente somos corrientes de agua, pero Él es la fuente todo el tiempo. Tú y yo simplemente somos ovejas, Él es el pastor. Tú y yo simplemente somos hijos, Él es el Padre. Tú y yo somos discípulos, Él es el Maestro. Esto muestra entonces que el cuidado por nosotros mismos de nada vale. Es Dios cuidándonos a cada uno de nosotros. Ahora, ¿sabe lo que me gusta del texto? Que el texto nos muestra la debilidad implícita que está en el pueblo de Dios, necesitando ese cuidado. Porque el riego, cuando se habla que Él regará, surge de una necesidad que necesita ser regado. Por implicación nos muestra entonces que esa viña, si no es regada, se seca. Y Dios está comprometido a cuidarla, a abonarla, a poder que dé fruto, a entender entonces que si está en su mano, el pueblo de Él es protegido. ¿Cuánto necesitamos comprender ese cuidado? Y todo el tiempo ser regados y alimentados con ese cuidado, aún como hijos de Dios. Yo quiero decirle algo, en medio del mundo en que vivimos, si Dios quitaría el cuidado de nosotros, nosotros nos secaríamos. Lo que nos sostiene hoy en día es el cuidado de Dios. Porque enfrentar un mundo con sus pasiones y deseos, enfrentar las tentaciones con todos los colores, de hecho enfrentar las aflicciones que llegan día tras día de diferente índole a nuestra vida, enfrentar aún el pecado que habita en nosotros, porque todavía habita. Ojo, dije el pecado que habita en nosotros, no que nosotros habitemos en el pecado.
Una cosa es que el pecado viva en nosotros y otra cosa es que nosotros vivamos en el pecado. El pecado todavía habita en nosotros porque estamos en un cuerpo que todavía no ha sido glorificado. Eso trae todavía aflicción. Eso trae todavía angustia. Y de hecho, saber que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, todo eso nos secaría en un instante si el cuidado de Dios no estuviera sobre nosotros. Por eso es que es primordial entender que en Él está la fuente, que Él es el que nos cuida. Mire lo que dice el Salmo 87, versículo 7. Y cantores y tañedores en ella dirán: todas mis fuentes están en ti. Todas mis fuentes están en ti. Él es el que nos sostiene. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar por un momento qué pasaría si Dios no nos cuidara. A nosotros, sus hijos. ¿Qué pasaría si hoy Dios quitara su cuidado de nuestra vida? Trágico. Nos perderíamos. De hecho, le voy a decir algo. El cuidado de Dios es tan primordial porque es lo que nos preserva para la vida eterna. Por eso es primordial. No solamente es un derecho, un privilegio, es una seguridad en nuestra vida. Si Dios no nos cuidaría, este pastor que usted ve ahora, el día de mañana sería el peor hombre sobre la tierra. Si Dios no me cuidaría constantemente, hoy que disfruto de un hogar, de un esposo que honra a Dios y a su esposa y que está aprendiendo cada día a hacerlo, el día de mañana sería el peor esposo si Dios no me cuidaría. Es decir, dejaría de ser lo que soy hoy. El trigo se convertiría en cizaña, cada profeta se convertiría en un Balaán. Cada apóstol se convertiría en un Judas, cada discípulo en un Demas, cada escogido se perdería si Dios no nos cuida. Oh, esto es tan grande, saber que el Dios que nos ama con su bondad y su misericordia nos cuida y su cuidado es primordial para vivir y disfrutar la vida eterna. Gloria a Dios por eso. Ahora, la segunda verdad o aspecto del cuidado de Dios es que el cuidado de Dios para con su pueblo es un cuidado personal. Mire cómo dice el versículo 3. Yo, el Señor, la guardo. Yo. No solamente dice el Señor, dice yo. Yo mismo me he comprometido. Es un acto personal de Dios mismo. Él es el quien se encarga de guardar y regar su viña, así como el jardinero es el que se encarga de regar las plantas, de nutrirlas constantemente para que no se dañe ni se seque. De igual manera, el cuidado de Dios para cada uno de nosotros es un cuidado personal. No es que Dios dejó el cuidado de nuestra vida, de los santos, a nosotros mismos, a la familia. No es que este cuidado dependa de los pastores de la iglesia. No es que el cuidado de tu alma dependa de tu esposo, de tus familiares. ¿Sabe? Dios nos cuida personalmente. Nosotros no somos dejados a la consideración de alguien que nos quiera cuidar, sino que Dios mismo se ha encargado por su buena voluntad de asumir este papel. Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Porque Él mismo ha asumido en amor y se complace en hacerlo. Él no se cansa. Él no es que estoy cansado de cuidar a mi viña, estoy cansado de cuidar a mis hijos. No, de cuidarnos jamás se cansará. Jamás se cansará de protegernos porque somos sus hijos. Ahora, y Él lo tiene que hacer porque aunque se junten todos los hombres buenos de la tierra, las mejores personas juntos jamás pudieran cuidarnos como Dios lo hace. Entonces Dios se tiene que encargar de cuidarnos. De hecho, ni siquiera Dios ha dejado el cuidado de sus santos a sus ángeles. Yo sé que esto le puede sorprender, pero los ángeles no están para cuidarnos. Yo sé que esto le puede sorprender, pero hoy hay congregaciones que enseñan
que cada hijo de Dios tiene un ángel guardián. Yo no tengo fundamento bíblico en la Escritura que diga eso. Ahora tal vez usted dirá, pastor, pero la Biblia muestra que ángeles cuidaron al pueblo de Dios y a personas. Claro que sí. Ahora, pero ¿en qué pacto? La pregunta es, ¿en qué pacto fue eso? En el antiguo pacto fue donde Dios estableció y usó ángeles para el cuidado de su pueblo. Porque usted tiene que entender que Israel no contaba con la presencia plena y completa de Dios en ellos, sino que se manifestó a través de muchas expresiones para cuidarle. Y una de ellas fueron los ángeles. Yo no estoy diciendo que Dios no usó a los ángeles, estoy diciendo es que Dios ahora no nos cuida a través de sus ángeles. Primero, cuando usted analiza la Escritura se dará cuenta que los ángeles cuidaron ciertas personas. Génesis 24:7 dice, el Señor Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela y me habló, me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra y enviaré su ángel delante de ti y traerás a ella de allá mujer para mi hijo. Éxodo 23:20, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece piedra. Daniel 6:22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Claro, eso está en el antiguo. Pero usted no ve ese tipo de situaciones en el nuevo, de cuidar. Tienen otra función. Ellos no tenían la presencia misma de Dios. Por eso en el nuevo pacto, los ángeles no están para cuidarnos. Dice Hebreos que ellos son espíritus ministradores a favor de aquellos que heredarán la salvación. No dice que los cuidarán. Ahora, cuando usted estudia eso, se dará cuenta a qué se refiere. Es que los ángeles tienen un papel fundamental para que los escogidos lleguen al conocimiento, sirvan para que el propósito completo se manifieste en aquellos que darán salvación. Por eso cuando usted ve la intervención de los ángeles en el nuevo pacto, usted se dará cuenta que de hechos para acá los ángeles no estaban cuidando, estaban dando direcciones, mostrando, activando, dejándoles saber a los elegidos que se movieran y estaban sirviendo para el papel de aquellos que darían salvación. Vaya Hechos 8:26, dice esa escritura. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Simplemente le estaba, ¿por qué? Porque tendría que llegar la salvación allá, a un etíope. Hechos 27:23, Pablo habla, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todo. ¿Quién le ha concedido? Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Quién lo estaba cuidando? Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, no en el ángel, que será así como me ha dicho. Yo le voy a decir por qué los ángeles no nos cuidan. Por lo menos en el nuevo pacto no parece eso. Porque los ángeles son creados igual que nosotros. Porque los ángeles, su función es ministrar. El que se ha encargado de cuidarnos es Dios. Dios no dejó el cuidado de sus santos a también criaturas. Y sabe, hay gente que confía más en los ángeles, que son criaturas, que en el mismo Dios que creó a los ángeles. Cuando realmente es Dios mismo el que se encarga de cuidarnos por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida. Mire lo que dice Hebreos 13:5. No te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quién es el que no nos separa de noche ni de día?
No el ángel. Entonces, ¿por qué se le enseña a nuestra sociedad a los niños que ora de esta manera? Ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Si el único que ha dicho que no nos desamparará es Dios mismo en nosotros. Amén. Lo que pasa es que hoy, por medio del sistema de Hollywood, de la moda, hay una tendencia a adorar a los ángeles, a darle una pleitesía que ni siquiera ellos saben que es preparada para ellos. El que nos cuida a Dios. Pedro entendió esto y dijo: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién es el que tiene cuidado? Ahora, yo sé que usted está pensando, y eso lo dije en algún momento, en el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Esto es una verdad, pero yo le expliqué en algún momento que el ángel del Señor ya no existe. El ángel del Señor ya no existe, porque cuando usted analiza a qué se refería al ángel del Señor, era una preencarnación de Cristo, figurado a través del ángel del Señor. En otras palabras, era una teofanía. Jesús no fue un ángel, pero se presentó como un ángel. Cuando la Escritura habla del ángel del Señor, no se está refiriendo a un mensajero, se está refiriendo simplemente a la preencarnación de Cristo que se manifestó aún desde el antiguo pacto. ¿Cómo yo sé eso? Porque cuando usted analiza al ángel del Señor, el ángel del Señor dice que recibía adoración, la aceptaba, tenía autoridad, juraba por sí mismo. Eso no lo hace cualquier ángel, sino el mismo Dios. Por eso en el nuevo pacto usted no escucha esa frase, el ángel de Jehová, sino a Jesús mismo, porque Él ya se encarnó. El Verbo se hizo carne, y cuando se hizo carne, sopló sobre nosotros su Espíritu antes de ascender, y ese Espíritu es el que se encarga de cuidarnos todo el tiempo. Yo le voy a mostrar rápidamente las características. En Génesis 16:7 dice que el ángel del Señor se le aparece a Agar y tiene autoridad para darle órdenes, y Él mismo dice que multiplicará su descendencia. Mi pregunta: ¿quién es el único que puede multiplicar descendencia? Dios nomás. Pues por eso Agar dice: tú eres el Dios que me ve. En Génesis 22:11 se le aparece a Abraham cuando va a sacrificar a su hijo, y él se identifica como Dios mismo, jura por sí mismo y bendice a Abraham. ¿Sabe? Hemos leído tanta esa historia de Génesis 22 que no nos damos cuenta a qué se refiere el ángel del Señor. Dice que él juró por sí mismo. Dice que él mismo se dio a conocer y bendice a Abraham. Un ángel no puede jurar por sí mismo. En Génesis 31:11 el ángel de Dios se le aparece a Jacob y en sueño le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Jueces 6:11 vemos cuando se le aparece a Gedeón y él empieza la conversación diciendo: el ángel de Jehová, pero después dice: solo el Señor. Por eso es que cuando Gedeón quiere ofrecerle ofrenda, el ángel del Señor no lo impide, porque era Dios mismo. Si hubiera sido un ángel, ellos no aceptan adoración. Ahora, cuando David dice el ángel del Señor acampa alrededor de los que me temen, está hablando aún de otra característica que no la tiene cualquier ángel, que es omnipresente. En otras palabras, yo sé que eso se refiere a Cristo, porque un ángel no puede estar en el mismo lugar a la misma vez. En otras palabras, si yo le temo aquí en Estados Unidos, no puede estar a la misma vez en alguien que le está temiendo en Colombia. Por eso se refiere a Dios mismo, porque Él acampa alrededor de los que le temen. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que tenga un conflicto en su mente. Lo único que estoy diciendo es disfrutar de la realidad que Dios mismo nos cuida. Si tú quieres pensar de esa manera, está bien, yo no tengo problema. Pero como hemos aprendido, ¿para qué quedarte con la sombra cuando tienes la realidad? ¿Para qué quedarte con el ángel del Señor cuando tienes la vida del Espíritu? El apóstol Basilio dice: si tienes a tu mujer a tu lado, ¿para qué le das fotos y besos? Le das besos
a la foto y duermes con ella. Una gran verdad. En el nuevo pacto ya tenemos la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Sabe? No solamente acampa alrededor de nosotros, está en nosotros, está con nosotros, está por nosotros, y dice la Escritura que está sobre nosotros, refiriéndose. David entendía eso porque David no comprendía el privilegio que tú y yo tenemos. La posición de David era muy diferente a la que tenemos nosotros como hijos de Dios. Simplemente ellos gozaban de la visitación esporádica, pero hoy nosotros tenemos la misma presencia del Espíritu Santo impartido en nosotros. Por eso es que nos cuida. No creas que esa vez que quisiste hacer el mal fue que Dios te apareció y te habló. Es porque el mismo Espíritu que está dentro te redarguye, te cuida, porque está aquí en todo momento. Yo quiero decirte, el cuidado de Dios en nuestra vida es un cuidado personal. Oh, gloria a Dios. Mateo 28:20 dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿cómo estaría si Él se iría? ¿O Jesús mintió? ¿O hay algo que se nos ha escapado? Porque en el momento que dice, el momento después de haber dicho esto, se fue. Hay que entender que la manera que estaría con ellos todos los días hasta el fin del mundo era por medio del Espíritu Santo que les había impartido. Yo confío, yo no estoy menospreciando, ojo, a los ángeles. Ellos tienen una función, pero igualmente mi confianza no está en una criatura, sino en el Creador de ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Gloria a Él. Tercer principio o aspecto del cuidado de Dios. El cuidado de Dios para con su pueblo es un cuidado permanente. Mire la manera en que el Señor promete cuidar a su pueblo. Versículo 3. Cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día. Es decir, no hay un momento en que el Señor deje de cuidarnos. No es que Dios tenga horas específicas donde manifiesta su gracia. No es que Dios manifiesta su gracia a ciertos grados o épocas. No es que Él lo dé por mes o por semana o por hora o por día. Es cada momento, y cada momento es cada segundo que pasa. Todo el tiempo gozamos de ese cuidado de Dios que es permanente. ¿Sabe? Tal vez nosotros no hemos percibido el cuidado de Dios porque estamos metidos en tantas cosas que a veces lo que pensamos es, esto fue casualidad. Ese choque, no, eso fue una casualidad. Menos más que el hombre volteó, si no me hubiera chocado. No, era el cuidado de Dios. En cualquier circunstancia, Dios está cuidándonos. Él no está mintiendo, hermano. Si esto fue una promesa, Dios no se retracta de su palabra. Dice Jeremías, Dios se retractará y cambiará del pacto. No, Él ha prometido que su cuidado sea todo el tiempo. El texto dice, cada momento la regaré. En momentos buenos, Dios ha estado cuidándome. Te ha estado cuidando. En los momentos más tristes de tu vida, Dios te ha estado cuidando. En los momentos donde todo parecía que se te caía a pedazos, noticia tras noticia, aflicción tras aflicción, hasta enfermedad, Dios ha estado cuidándote todo el tiempo. En los momentos donde tú crees que controla las cosas, Dios te ha estado cuidando. En los momentos donde tú no controlas nada, que eres inconsciente, que es la noche cuando duermes, Dios ha estado cuidándote, hermano. El que nos ha cuidado a nosotros no ha sido la alarma que compramos y que pagamos $30 al mes. Ha sido la misma presencia de Dios cuidándonos. Cada momento, dice la Escritura. Y sabe, una característica de por qué Dios nos cuida en cada momento es porque Él se diferencia en lo que tú y yo somos. Tú y yo, por más que amemos a nuestros hijos, jamás podemos cuidarlos cada momento. Jamás. Si yo hubiera cuidado a mi hija cada momento o tuviera la posibilidad, le hubiera evitado muchas caídas, dolores. Y ustedes saben lo que les estoy hablando. Por más que amemos, no podemos. Habrá momentos en el día que no tenemos control. Cuando se van a dormir, yo quiero decirle, yo también me tengo que ir a dormir.
no la puedo cuidar. Esos padres que han sufrido la tragedia de muerte súbita en bebés, prematura, es porque en ese momento, no estoy culpando a los padres, si ha faltado el cuidado, porque no tenemos la capacidad. Ahora, ¿sabe qué es lo lindo? Que Dios como Padre Celestial a nosotros, Él sí nos cuida cada momento, porque Dios no duerme. Por eso dice el Salmo de esta manera, 121:3, no dará tu piel al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, oh Dios. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Con razón entonces podemos decir, como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, solo tú me guardas. Oh, qué precioso privilegio saber que en cada momento Dios nos cuida. Que el cuidado de Dios no es por temporada, que el cuidado de Dios no tiene nada que ver con lo que tú y yo controlamos o conocemos. Dale gracias a Dios que Él ha venido cuidando tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu ministerio, aún nuestro propio corazón que es engañoso y que solamente Él lo conoce. Todo el tiempo lo hace y lo hace con un grado de amor que tú y yo no imaginamos. Isaías 58:11, vaya rápidamente allí. Hay gente que confía más en la alarma. Sí, porque lo primero que hace antes de acostarse no es confiar en Dios, sino poner el código de la alarma. No hay mejor seguro de vida que estar en los pies, que estar en el cuidado de Dios. Isaías 58:11 dice, el Señor te pastoreará siempre. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Hombre, yo no sé qué edad estás, pero lo que quiero decirte es que en cada momento Dios te cuida. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Yo quiero decirte, Dios no nos riega una vez y luego nos deja que con ese que nos regó nos quedemos sosteniendo por el tiempo o por la vida. No. Él no nos ha dado un gran cuidado que nos dure para toda la vida, no, o para el tiempo que no. Él nos cuida en cada momento, lo deposita en abundancia. No es como que yo lo voy a cuidar de esta manera y ustedes miren cómo retribuyen esa abundancia que les he dado. No. Dios nos riega en cada momento y Él lo ha asumido con gozo. ¿Sabe por qué estamos hoy aquí respirando, viendo y gozando del propósito como elegidos de Dios? Porque Dios, desde el vientre de nuestras madres, ya nos estaba cuidando. Cuando el mundo considera que algo todavía no es vida, Dios ya estaba cuidando. Sí, porque para la sociedad todavía, si no ha nacido, si es un embrión, no hay vida. Por eso hacen lo que quieran con ese tipo de decisiones. Pero lo que quiero decirte es, desde el embrión hasta mi último día, Dios ha permitido el cuidado y Dios se ha comprometido a cuidarnos. El Salmo 139 dice, porque tú me formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre. Ahora, pero mire lo que dice Isaías 46:3. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Mire lo interesante. Los que sois traídos por mí desde el vientre. Los que sois llevados desde la matriz, el proceso. Y hasta la vejez, el ángel. Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios cuidándonos. No se confunda, esa palabra soportar no es como de aguantar, no es como de tolerar. La palabra es de sostener, de cuidar, de sustentar. Es lo que está diciendo es desde la matriz, desde el vientre hasta las canas, hasta cuando ya nuestros días estén en que tú y yo no nos podamos cuidar. Oh, gloria a Dios.
Él nos sigue cuidando, Él se ha comprometido. ¿Por qué entonces, hombre, mujer, que estás en una edad avanzada, te preocupas cuando la palabra dice, y hasta las canas te sostendré? Oh, aleluya. David dijo algo muy sabio. Joven fui y he envejecido y no he visto justo ni su descendencia que mendigue pan. ¿Por qué? Porque David era muy astuto, porque tenía demasiado tesoro de que le había quitado a los gigantes filisteos. Porque Dios lo había cuidado desde el vientre de su madre. Él es el que escribe el Salmo 139. Desde que fue un joven ahí en el anonimato, desde que estaba en la cueva de Adulán, desde que estaba en el desierto, cuando sus hijos dividieron el reino, en todo momento, quiero decirle algo, aun cuando David cayó con Betsabé, era Dios cuidándolo, porque el que trajo esa convicción de pecado a él fue el mismo Dios. En todo momento le evitó que fuera aún hasta el fondo, en cualquier circunstancia. Por eso dice la Escritura que aun cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Él mismo es el Dios que nos cuida. Oh, gloria a Dios. Si tú y yo no hubiéramos sido cuidados por Dios, en ese pecado que tú y yo sabemos, estaríamos sepultados todavía hoy, sin salida, sin escapatoria. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos redarguye. Y la última característica que quiero hablar del cuidado de Dios es que el cuidado de Dios para con su pueblo es un cuidado perfecto. Primero dije primordial, es un cuidado personal, es un cuidado permanente y es un cuidado perfecto. Esto es lo que enseña la parte final del versículo 3. Dice, yo el Señor la guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día, para que nadie la dañe. ¿Sabe qué significa eso? Que el cuidado de Dios es perfecto, para que nadie la dañe. Estamos viendo su poder, su sabiduría, su omnipotencia, su gracia, en saber que Él se compromete a guardar a los elegidos. Ahora, ¿por qué digo que el cuidado de Dios es perfecto? Por dos razones fundamentales. Una, porque el cuidado de Dios es para todos los elegidos. Su cuidado es para cada vid, para cada vid que Él ha plantado. No hay excepciones. Es decir, Dios cuida toda su viña. Por eso habla de la viña en un sentido plural. El texto no dice, yo regaré una parte de la viña y las otras quedan al destino. Las otras no se beneficiarán con mi agua, con mi riego, con mi cuidado. El texto habla, yo mismo la regaré, la cuidaré, la guardaré, hablando de todos. El cuidado de Dios es para todos los elegidos, todos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque tú y yo en algún momento fuimos enseñados con la idea de como si Dios cuidara a algunos y esos se salvan, y otros, ellos mismos tienen que cuidar su salvación. Es decir, Dios simplemente nos dio la posibilidad de salvarnos, pero no hay garantía de que todos los elegidos que Él ha escogido lleguen a la eternidad, porque es de acuerdo a cómo cuiden su salvación. Pero no hay tal cosa como esa. El cuidado de Dios es para todos los elegidos. Por eso ningún elegido se perderá. Dice Juan 10:28, y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 17:12 Juan, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Quién? El ángel. ¿Y por qué ya no hay ángel en los tiempos de Jesús? Porque Él era el mismo que se había encarnado. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Hermano, yo quiero decirte algo. Si la salvación estuviera en nuestras fuerzas,
Claro que todos los elegidos no se salvarían. Sí, prácticamente ninguno. Tú y yo podemos, mire ese cuidado tan hermoso, mire ese cuidado tan perfecto de saber que absolutamente todo lo que Dios ha determinado y ha elegido contará con su cuidado. La segunda razón por qué el cuidado de Dios es perfecto, y voy terminando, porque aunque podamos ser tocados por el mal, nada nos dañará. Y es importante ese texto, porque el texto dice, nadie la dañará. El texto en ningún momento dice, nadie la tocará. Porque cuando se analiza, aún el Israel físico como nación, fue tocada por una cantidad de naciones, zarandeada. Pero el texto, cuando se refiere que nada la dañará, se refiere, escuche esto, el significado espiritual es que nada dañará el alma de los escogidos. No se refiere que nuestro cuerpo no será tocado, sino que será que nada la dañará en su vida, en su propósito, nada la apartará, nada pondrá en riesgo su elección, su propósito y su salvación. Por eso Jesús en Mateo 10:28 le dijo a los discípulos, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Le estaba diciendo, ustedes tal vez serán tocados en su cuerpo, pero quiero decirle algo, nada les dañará, porque ellos no pueden tocar el alma. Solo yo, y yo los guardo porque son mis escogidos. Mire, en Job 10:12, Job habló algo interesante diciendo del cuidado de Dios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Bueno, aquí hay un error entonces. Job no está entendiendo que Dios mismo había permitido que su cuerpo fuera tocado cuando usted conoce la historia. Job se está hablando de otro tipo de guarda, de cuidado. Claro que le dice, guardó mi espíritu. ¿De qué lo guardó? De que su espíritu blasfemara contra Dios como Satanás quería. De que se perdiera en ese pecado contra Dios, porque era Dios mismo cuidándole. Oh iglesia, yo quiero decirte algo, el cuidado perfecto de Dios está garantizado. No solo que Él nos cuida en ciertas cosas materiales, sino que lo perfecto y lo santo y lo grande de Él es que se encarga de cuidar nuestra vida, nuestra alma. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, lo que le está queriendo decir es tranquilo, el mundo podrá tocar el cuerpo de ustedes, su vida, maltratarlo, pero no le harán daño a su alma. ¿Por qué? Porque el mundo ya ha sido vencido. En otras palabras, lo que los discípulos tenían que codificar es, estamos peleando con alguien que ya está vencido. Oh, gloria a Dios. Estamos peleando con alguien que no tiene poder sobre nosotros. Claro que nos pueden tocar. Con razón el apóstol Pablo dijo, derribados pero no destruidos, como muertos pero aún vivimos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo, porque Pablo sabía que podían tocarle su cuerpo pero jamás su alma, porque Dios lo cuidaba. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo triste? Que nosotros hemos rebajado el estándar del cuidado de Dios. Cuando usted habla a la gente del cuidado de Dios, solamente piensa en cosas materiales, en la casa, en el carro, en el trabajo, y nos hemos olvidado de lo más importante, que en donde Dios se ha comprometido a cuidarnos, es entender desde que el principio de que Él nos escogió, nada ni nadie nos podrá apartar. Pablo dice, ¿quién me podrá separar? ¿Quién me podrá acusar? ¿Quién me podrá dañar? Absolutamente nadie. Porque Cristo se ha encargado de cuidarnos. Oh, gloria a Dios por ese cuidado. Ahí es donde tiene coherencia lo que Judas dice. Y poderoso es Dios para guardarnos sin caída y sin mancha presentarnos delante de Dios. Ahí es donde tiene coherencia. Porque el Dios que empezó la obra en nosotros la perfecciona. Es Dios el que nos cuida y su cuidado es perfecto. Dios se ha comprometido
De hecho, en términos de negocios, Dios es un buen economista. Porque Dios ya dio la sangre de su Hijo. Le voy a decir algo. Nosotros para Dios somos costosos. Porque fuimos comprados a precio de sangre de su Hijo. ¿Tú crees que Dios, después de invertir tanto en nuestra vida, nos va a dejar perder? ¿Tú crees, después de que no escatimó a su propio Hijo, va a dejar el cuidado y la eternidad en nuestras manos? Dios no pierde. De hecho, si tú y yo nos perderíamos y tocaría nuestra alma y el espíritu, de tal manera que no tuviéramos la seguridad de que gozaríamos de Él eternamente, entonces el que perdería no solamente seríamos nosotros, sino Dios mismo. ¿Por qué? Porque en vano fue su sacrificio, en vano fue su sangre. Y la Escritura dice que eso no es así. Isaías dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y se gozará, porque justificará mucho. El mejor negociante es Dios. Cuando Él invirtió su sangre, Él no estaba intentando una posibilidad, Él estaba invirtiendo y Él mismo se encarga de cuidarlo. Porque dice Hebreos que Él produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad, para que la hagamos delante de Él. Oh, como no da. ¿Dónde está la jactancia en la gracia? ¿Dónde está la jactancia? No, hermano, es que yo, si supiera yo tan devoto que soy, si supiera yo cómo cuido, cómo hago, cómo guardo, y asociamos cuidar la salvación con una cantidad de cosas que debemos hacer, no para ser salvos, sino por agradecimiento por la salvación. El Dios que nos cuida nos dará todas las cosas. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Llegar a pensar que yo me puedo perder después de que Cristo ha derramado su sangre es imposible. Es imposible. Su sangre es poderosa, que garantiza no solamente la redención, sino nuestra justificación y glorificación. Gracias a Dios por ese sacrificio tan hermoso. El que nos compró, el que nos viene cuidando desde el vientre, el que nos viene cuidando en la juventud y el que nos seguirá cuidando hasta el último día en esta tierra, en este cuerpo natural, seguirá guardándonos para presentarnos sin mancha, con alegría delante de nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra única responsabilidad? Lo que el apóstol Pablo decía, que tengamos convicción. Yo no le estoy pidiendo a usted que realmente acepte o no acepte, no se trata de eso. Se trata entonces que encarne este mensaje y haya una convicción realmente del cuidado de Dios, porque Pablo tenía convicción de eso. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará, la terminará, la llevará a cabo. Nuestro único compromiso como iglesia no es solamente comprender el cuidado de Dios, sino disfrutarle, alabarle, agradecerle y adorarle por ese cuidado. Por eso el versículo 2 comienza de esta manera: cantad la viña del vino rojo. En otras palabras, cantar, porque esa viña no es cualquier viña. Cuando habla de viña de vino rojo, es que es una viña cuidada, es que es una viña llamada a fructificar, es que es una viña guardada por Dios, que Él la riega. Por eso podemos alzar nuestra voz con gozo y decirle: Dios, gracias por este cuidado. Oh Dios, gracias por este cuidado. Hermano, yo hoy sigo amando a Dios porque Él me sigue cuidando. Hermano, yo hoy tengo temor de Dios porque Él me sigue cuidando. No creas que es por los principios que me fundamentaron en la casa, morales y éticos. Todo eso se resume a una verdad. Yo no podría estar disfrutando ni tener temor de Dios, de infidelidad, de fracaso, de ofenderlo a Él, si no fuera por el cuidado de su Espíritu Santo en nosotros. Entonces tal vez tú dirás: pastor, pero yo no estoy viviendo en esa manera. Este mensaje es para eso, para que haya convicción en tu corazón, que aún Dios te ha preservado hasta este momento. Es para que disfrutes y valores el cuidado de Dios. Aleluya. Si los redimidos son cuidados totalmente por Dios, entonces continuamente debemos agradecer y cantarle a Dios.
Yo quiero que ahí donde esté pueda disfrutar de este poderoso regalo del cuidado de Dios.